es un día domingo. Y los domingos yo suelo conversar con Ronald Rodríguez para conversar de todo y acerca de todo. Y hay muchos temas de conversación de interés para nosotros dos, pero también de interés para la mayoría. Lo primero es que en Venezuela hay elecciones esta semana, concretamente el día domingo. Dicen los que conocen de elecciones que probablemente haya una alta abstención porque los venezolanos se sienten defraudados. Algunos dicen que los venezolanos están defraudados porque ellos ya participaron en una elección y ganaron, y que la dictadura no les reconoce la victoria. Y eso es verdad. Pero el llamado a la abstención es una manera de hacer la política, pero tiene un pequeño inconveniente, que se llama a la abstención, pero no se propone más nada. Yo tuve en estos días la oportunidad de conversar con alguien bastante cercano al gobierno, que no sé las razones por las que definitivamente no participa en la actividad diaria, pero que de alguna manera conoce los intríngulis de lo que ocurre en el partido y lo que ocurre en el gobierno, aunque en realidad partido y gobierno son exactamente lo mismo. Le preguntaba porque a mí me llama la atención que, salvo unas declaraciones que dieron el día pasado, creo que ayer o anteayer, los rehenes rescatados de la residencia del embajador en Caracas, del embajador argentino, no se sabe nada. Voceros importantes del gobierno norteamericano señalaron que se trataba de un rescate con mucha ética. Pero luego no se sabía dónde estaban los señores. Incluso se llegó a decir que una de las personas que estaba allí se había escapado hace tiempo y el gobierno no se había dado cuenta, porque el gobierno, generalmente el gobierno venezolano quizás nunca se da cuenta de nada. Así se fue Carmona, así se fue Leopoldo, así se fue Simonovic, así se fue Ledesma. Y yo recuerdo que la única fuga de verdad que hubo en Venezuela fue la de los hermanos Farías, que se fueron de Ramo Verde y se llevaron de remolque a Carlos Ortega. Aquí me dice Habla Medina Coronel que pronto se sabrá. A lo mejor seguramente, si yo lo que quiero es oírlo, yo que quiero, lo que quiero es saber. Porque yo tengo mi versión, claro. Yo tengo la versión que me dio un pescador que estaba en las costas de Paria y me dijo más o menos lo que iba a pasar. Y tengo la versión de un heladero que estaba cerca de la embajada ese día y que está bien informado. Pero yo no lo voy a contar, ¿no? No lo piensen que lo voy a contar. Yo espero que lo cuenten los que saben qué pasó. Pero bueno, eso es importante que se diga y que se sepa. Pero lo de las elecciones pasa porque, bueno, imagínense ustedes que ocurre una elección y no tenemos nada que hacer. Yo siempre he participado en las elecciones y por eso me gané la animadversión de personas muy cercanas, que incluso algunos dejaron de ser mis amigos porque yo siempre dije que había que participar. Y luego, cuando pasa el tiempo, la gente reconoce que efectivamente es así, que se iba a participar, porque si hubiéramos participado tal o cual y tal. Lo cierto es que no se participa y la gente se queda tranquila y no se le mueve para nada. Y a la larga seguimos en lo mismo. Ahora dicen que el escape o el rescate eleva pues los niveles de credibilidad en los que ganaron la elección del 28. Y a mí me parece que ciertamente por los presos, por los retenidos, yo estoy muy contento.
Pero en Venezuela somos muy capaces de creer todo porque a nosotros nos insuflaron de orgullo cuando nos dijeron que nosotros éramos parte de una generación de individuos que liberaron 5 naciones y que bueno, somos eso, todos somos un poco somos Bolívar, pues. Y obviamente todas estas cosas generan una expectativa muy grande en la gente. Imagínense ustedes lo que pasó con Guaidó, que también generó expectativa y después Guaidó terminó jugando tenis en una cancha, en una pequeña cancha de tenis, con sus pantaloncitos blancos y su camisa colorada. Más nada. Y yo no quiero que eso siga pasando. Y digo, mira, yo estuve en Maracaibo cuando gobernaba un señor llamado Omar Prieto. Bueno, no sé si era un señor, de verdad, un tipo que llamaba Omar Prieto. Y antes de esa elección había ganado Juan Pablo Guanipe, quien desgraciadamente hoy está preso, y a quien le envío toda le envío toda mi solidaridad y mi afecto, porque conozco a Juan Pablo y conozco a su familia, y siento que no debe estar preso porque no ha cometido ningún delito, al igual que tampoco debe estar preso Enrique Márquez, del que nadie se acuerda ahora. Pero bueno, en fin de cuentas, de eso no es lo que estaba hablando. Yo quería hablar de las elecciones, pero me estoy moviendo a cada rato. Ahora, cuando yo estuve en Maracaibo, ya estaba Prieto, había ganado la elección, mi estimado Juan Pablo Guanipa, que decidió ser gobernador electo, y no midió las consecuencias de que el futuro podía repetirse una elección, y se repitió, y participó Manuel Rosales. Y yo, Francisco Rojas, quien tenía alguna actividad radial y televisiva en el Zulia, y por lo tanto tenía mis contactos muy bien, muy buenos, supe que sectores de la oposición estuvieron pagando dinero al padrón electoral de Rosales para que no fueran ese día a las mesas de votación. Eso lo sé, y vi las imágenes, y todos los que me conocen saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, porque la oposición entre ellos se da muy duro. Es una pelea por el liderazgo que yo creo que se había decantado a favor de María Corina Machado en las primarias. Estaba muy contento porque efectivamente había barrido los partidos políticos, pero cuando uno llega a la jefatura de una empresa, por lo menos eso me lo enseñaban en esas clases de gerencia, uno no puede pretender que llegó y quitó a los demás, y sobre todo empezando. Entonces había que buscar la manera de integrar a todo el mundo. Pues no se hizo así, y cobramos una cosa que me parece tan horrenda. E incluso se cometieron errores después de que se ganó, muchos. Y la prepotencia y la soberbia, que también es muy, digamos, muy dada a los venezolanos, impide resolver las cosas como se tienen que resolver, digo yo. Y ahora pasa lo mismo. El gobierno pensó que ganaba las elecciones del 18 de julio y se equivocaron. Alguien me llevó una elección. Si me habían pedido a mí una asesoría, yo les había dicho: no hagan esa elección, no hagan elecciones. Ustedes, cualquier elección que hagan, la van a perder. Pero ocurre que la hicieron y la perdieron, y no hayan que hacer. Todo el mundo sabe que la perdieron las elecciones, y que ese día Maduro es rehén de los militares, ahora con propiedad. Es rehén de los militares porque los militares saben que Maduro perdió. Y ese amigo con quien yo hablé me dijo: mira, el gran problema que hay aquí es que no se ha podido recomponer el partido después de lo que pasó el 28 de julio. Pero volvieron los asesores a decirles: ustedes saben que lo que hay es que dividir la oposición. Vamos a convocar las elecciones que corresponden en el periodo, y ustedes van a ver que un sector va a querer participar y otro sector va a decir que no. Ya lo van a ver. Bueno, efectivamente así ocurrió. Sí, Y van a ver lo que ocurrió, lo que va a pasar. Puede ser que vote el 35%. A lo mejor un 10% para los opositores ahora, mala gente, pero que han hecho gestión. Yo tengo una relación con 2 estados venezolanos, el Zulia y Margarita, y Nueva Esparta, y la gestión
de Rosales es infinitamente buena a pesar de las diferencias y a pesar de que tiene que quedarse calladito porque el gobierno lo tiene en la mira. Ah, no, no, pero como lo tienen en la mira, hay que decir que Rosales es un traidor, porque ahora todos somos traidores. Fíjense que aquí en la Florida pusieron una valla gigantesca donde aparecen como traidores. Imagínense ustedes nada más y nada menos que Marco Rubio, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y un señor llamado Díaz Balart. ¿Por qué? Porque diciéndole a los venezolanos que con las elecciones de Trump iban a quedar todos chéveres, pues no fue así. Nada, no estamos chéveres los venezolanos. Los venezolanos no estamos chéveres. Y el TPS se lo eliminaron fue a los venezolanos. Entonces, otra gente de la Florida puso una cosa y le llamó traidores. Bueno, yo no creo que son traidores, yo lo que son parte del partido de Trump y ellos hacen lo que diga Trump. Eso no es traidor, eso no es traidor. En Venezuela cualquiera que tenga una voz disidente contra alguien es un traidor. Bueno, después de Judas, que por cierto, se ha sido injusto con Judas, porque él lo que fue producto de un designio divino. Él fue el Paganini, a él lo escogieron. Pero bueno, de eso sabe más Ronald Rodríguez que yo, porque que es un hombre dedicado a todas las intríngulis de la iglesia. Ahí está, yo estaba haciendo una introducción simplemente para esperarlo. Ronald nos va a contar las cosas buenas de Maracaibo y nos va a decir un poco cómo ve las elecciones, rapidito, porque no tenemos mucho tiempo ya, porque tenemos que tocar otros temas. Por ejemplo, el tema ese de que Bueno, el tema ese de que Biden tiene cáncer en la próstata y un cáncer avanzado, chicos. Y que Kamala quiere ahora ser gobernadora de California. Y de que aprobaron una ley fiscal que hay que ver hasta dónde llega en el futuro. Pero bueno, ahí tenemos a Ronald Rodríguez que nos va a conversar de estos temas y de otros más que él traerá. Cuente, cuente. saludos Francisco y a todos los que nos ven a través de Instagram esta conversación matinal de los domingos. Mira, electoralmente hablando, nada distinto a lo previsto. Creo que la participación no va a llegar nunca al 35% como tú afirmas. Va a estar por encima, si acaso, un 20% aproximadamente. Calles de Maracaibo amanecieron hoy más solas que el domingo anterior. Hoy hay menos gente en la calle de lo que había el domingo pasado. Los cafés de la ciudad, la gente muy tranquila, compartiendo como acostumbran todos los domingos, bien sea en el Bronx de Fina, en el Bronx de Da Vinci o en Dolchísimo, donde yo estoy ahorita, donde la gente se va pero no se quiere ir, inclusive regresa y todo. Yo acabo de ver a alguien que se fue y acaba de regresar, no sé qué. Bueno, en fin, la gente asumió el llamado a no votar. Acabo de escuchar a una señora que es muy amiga de Juan Pablo Guanipa y ella Bueno, pues a Ronald se le está, no solo a medida la oposición, oposición sabe qué teclas tocar y cuándo para desacompasar a la oposición. Fíjate, sí, que las elecciones de hoy son para gobernador, concejales. bueno, se nos está, como siempre ocurre, los domingos, yo no sé por qué motivo, la conexión comienza a tener inconvenientes cuando Ronald estaba hablando que la elección de hoy era para la Asamblea Nacional. Pero les voy a, antes de que Ronald regrese, que debe estar regresando en unos instantes, quiero decir que en unos meses va a venir una consulta que va a tirar por tierra todo el sistema venezolano y también hay la probabilidad de que se abstenga la gente enorme. Porque los que quieren hoy se van mañana y después ya no hay para dónde coger. Recuerden que eh, eh, la- los chinos, ¿cómo se llama la República? La República Popular China. Y el tipo que gobierna en Corea del Norte gobierna la República
Democrática de Corea del Norte. Es que todo esto es un berenjenal fuerte. Y entonces, como no se ven las cuestiones a largo plazo, son muy inmediatistas. Y entonces, además de eso, están esas peleas y esos egos que son tan terribles. Hay soberbia y ego. Hay una inflamación del ego permanente. Y nadie es capaz de ver un poquito ahí, tú sabes, bajarle un tono o analizar el gobierno. El gobierno sabe que la oposición se abstiene. Mira, que esa señora que estaba con Ronald, la detención de Guanipa, el gobierno sabía dónde estaba Guanipa. El gobierno sabe dónde está María Corina Machado y cuando la quiera capturar, la va a capturar. María Corina Machado no la tocaron, la podían capturar en cualquier momento. Y a Guaidó no lo detuvieron, sino que hicieron unos amagos. Justamente cuando detienen a Guanipa, por dos razones. Primero arrecian la represión y detienen a Guanipa porque era lo que le faltaba el toque para que si alguno quería ir a votar, como esa señora que estaba en Dolchísimo, dijera, no, yo no voy a votar ahora porque está preso Juan Pablo, yo quiero mucho a Juan Pablo, como si una cosa como si fuesen vinculantes. Pero el gobierno lo sabe. Si es que el gobierno ha hecho con los venezolanos lo que ha querido, porque sabe cómo actúan y sabe cómo actúa la oposición. Y esa es una oposición que siempre hace lo que el gobierno quiere. Sí, no porque sean alacranes, sino porque los manipulan, porque los conocen, porque los estudian, mientras que la oposición no se dedica a estudiar al gobierno y qué tipo de gobierno es. Han hecho cosas maravillosas. A mí me parece que esa gesta del 28 de julio fue una cosa increíblemente hermosa en lo electoral, pero también en la parte organizativa. Eso que hicieron de tener las actas, eso es una cosa increíble, eso es una cosa que el gobierno, que sorprendieron al gobierno. Pero al gobierno habría que sorprenderlo otra vez diciéndole, no, ustedes ganaron esa elección y le vamos a ganar todas las que tiren. A ver, hasta que no hagan más elecciones. Es que me las van a robar, que se las roben. Y en el interín, en el propio partido hay erosión, que era también parte de lo que le comentaba de la conversación que tuve con el amigo, que me dice, mira, hay una erosión, hay problemas, pero no hay una salida. Y los sectores que quieren acuerdos o que les interesaría un acuerdo, están prácticamente desasistidos porque no tienen contacto con nadie. Ahora va a ser muy difícil, va a ser bastante difícil que la oposición se vuelva a poner otra vez de acuerdo. Y entonces, mientras no se pongan de acuerdo en algunas cosas, ¿ustedes creen de verdad que María Corina Machado se opone a las elecciones simplemente porque ganamos el 28 y ahora no le podemos reconocer al gobierno que haga una farsa electoral? No lo hacen y se lo digo con propiedad. No lo hacen porque no tienen candidatos en ninguna parte, candidatos ganadores. Este muchacho, el que tienen allá en Maracaibo, Ortiz, no me acuerdo cuál es el apellido del que es el dirigente más importante de Venezuela, no le gana a Rosales una elección. No se la gana. Y por eso no tienen candidatos. Si tuvieran un partido organizado en todo el país, hubieran aceptado, que es lo correcto hacer. Lo correcto era participar en esa elección, obligar al gobierno por lo menos a que si se va a robar las elecciones, tenga que hacer las actas y que con la gente allí, con la gente viendo, no iban a poder decir que votaron millones de personas. Era muy importante estar allí solamente para ponerlos nuevamente en evidencia, porque no hay fuerza. La oposición no tiene una fuerza militar, no puede administrar violencia, tiene que ir allí ahora. Mucha gente dice, no, pero es que no la van a robar, pero que se la roben, pero movilizan a la gente. Hay reservas para hacerlo, pero no. Quedarse en la casa es terrible. Y si Rosales se ve mal de salud, pues que se vea mal de salud. Pero si nosotros que vamos a estar preocupados por la salud de Rosales, cuando Chávez nos ganó una elección medio muerto. Claro. Entonces, si Rosales está ahí, que Rosales haga su trabajo. Ahora, yo lo que me niego, si alguien en Maracaibo tuvo diferencias con Rosales y su manera de hacer política, fui yo. Pero entre Rosales y Omar
Prieto escogía a Rosales. No podía ser de otra manera. No son iguales. Vean a Maracaibo. Véanlo. No sean tan terriblemente fanáticos. Ni soberbios. Vean. Él ha mejorado los hospitales. Las calles mejoraron. Algunas cosas mejoraron. Y además, los demócratas tenemos a alguien con quien conversar. Si te meten a un muchacho preso, un familiar. Pero no. Pero es que el problema es que hay que castigar a Rosales. Y después que castiguemos a Rosales, castigamos a los otros. No, señores, yo no soy así. Y a lo mejor yo soy un iluso y los otros son personas muy serias. Pero no es así. Yo prefiero a Rosales antes que a Chávez. Y me tocó ver muchas veces esa opción. Pero lamentablemente el venezolano, el chavismo lo estudió bien, lo entendió bien, perfectamente. Y eso le está costando mucho a la Venezuela de hoy. Fíjense, por ejemplo, que estaban discutiendo si la Chevron se quedaba, si la Chevron no se quedaba, que si Marco Rubio dijo una cosa y el otro dijo. Y entonces las cuestiones de nosotros los venezolanos las discuten, son Marco Rubio, un tipo de apellido Grenell, y el tipo de Grenell dice, nosotros no vamos a cambiar gobierno, y Marco Rubio que está preocupado porque su base social y política de la Florida nos parece que no está muy bien, entonces resulta que empieza a decir, no, yo tengo la razón. No, a los americanos poco les importa Venezuela. Eso sí, el petróleo venezolano se refina en la costa este norteamericana y esas refinerías están diseñadas para eso. Entonces no nos llamemos a engaño, hay que ponerse de acuerdo, aunque al final, cuando haya oportunidad, se definan los campos. Pero no, cuando ganan las elecciones del 28, ganamos nosotros los que ganamos. Los demás, todos lo perdieron. Y no fueron capaces, sabiendo que el gobierno no iba a entregar tan fácilmente o no iba a entregar, no crearon un frente amplio para la defensa de la democracia donde estuviera todo el mundo. El único que salió a la calle de esos candidatos fue Enrique Márquez porque le dio la gana y nunca lo apoyaron y lo metieron preso. Lo metieron preso y la señora que estaba en Dolchísimo no dijo, yo no voy a votar porque está preso Enrique Márquez, que también es de Maracaibo. No, porque está preso Pablo Bonito porque él es amigo mío. Esa es esa manera de hacer política y esa es la manera como el gobierno captura la mente de los venezolanos. Nada de inteligencia artificial. Nada de inteligencia artificial, es que los venezolanos somos muy predecibles. Y el gobierno de Maduro nos gana. Entonces, nosotros en vez de jugar en contra, jugarle bien, lo que hacemos es caer en sus maniobras permanentes. Entonces, así no se puede. Y lo peor de todo es que mucha gente cree que a él no le va a tocar. No, pues yo soy, y más aún cuando le dicen, no, pero el gobierno, él es un tipo de la oposición, pero es una personalidad, es cosa en un mundo. Pero mientras tanto, no hay prensa libre, la policía hace lo que le da la gana, la situación económica es terrible y de verdad, la democracia brilla por su ausencia. Pero hay que rescatarla, pero bueno. Mira, me preocupa que Rodríguez Vargas no vaya a ser que lo hayan preso en Dolchísimo. Me está llamando allí y no lo puedo atender. Bueno, yo voy a dejar esta conversación de este domingo así como está. Espero resultados en horas de la noche y de tener información de lo que está ocurriendo, pues haré alguna transmisión con Ronald o con otro compañero de Venezuela para tratar de saber qué fue lo que ocurrió. Dios quiera que los pronósticos que algunos sectores opositores tienen no se den. No se den porque yo viví una época de esa y no quiero que a mi familia que está en Venezuela lo vuelva a vivir. Pero desgraciadamente lo último que ha faltado es que a mí me acusen de alacrán. Y seguramente sí, porque yo nací en noviembre y todos los que nacimos por lo menos hasta el 15 de noviembre somos escorpiones. Me gustaría más ser un escorpión que un alacrán. Nos quedó una cosa
cosa que sí no la puedo dejar pasar por alto es que cosas que la verdad está muy maltrecha. Oye, resulta que después yo creía, que yo lo creía, que, que los presidentes de los Estados Unidos le hacían unos estudios bastante exhaustivos, no solamente de su cuestión cognitiva, sino también de su salud, pues. Y resulta que ahora Biden anuncia que tiene un cáncer de próstata bastante avanzado y que se dio cuenta, pues como todo el mundo que se da cuenta cuando tiene dificultades para la micción urinaria. Pues, y entonces digo yo, ¿por qué no dijeron nada? Ah, porque quienes estaban rodeando a Biden, bien sea su hijo Hunter, su esposa Jill, o los asesores más cercanos, pues no decían nada porque no les interesaba. Y el Partido Demócrata prefirió ser leal a Biden y no leal a que veía que paraba la democracia. Ahora están preocupados porque haciendo construyendo una igualdad entre Deep State y democracia, el Estado profundo y la democracia, entonces lo que va desapareciendo la democracia, pero no, todavía no creen, pero tendrán que creer, no porque el Mesías se les aparezca después de resucitado en una reunión de apóstoles, sino porque las situaciones allí están. Pues bien, lo que yo digo de estas cosas es que la verdad no existe. La verdad la construye cualquiera. La primera narrativa construye una verdad y lo demás, la verdad verdadera nunca se sabrá porque hasta el señor Biden, oye, hubo necesidad de que Biden estuviera en aquel infame debate con Trump para que los demócratas se dieran cuenta que ese caballero no estaba por la labor. Yo no sé cuándo se van a dar cuenta los republicanos, si es que todavía hay un partido republicano. Quizás lo que yo tuve como partido republicano, o que el partido que yo admiré por muchos años, ya no esté en el ambiente, ya sean otras cosas, porque ciertamente mucho ha ido cambiando. Pero me preocupó mucho eso, que yo creo que mucha gente sabía que Biden no estaba bien y le iban a hacer un mal al país, ¿vale? Y entonces, por supuesto, prefirieron ser leal a Biden y ahora estar por allí preocupados porque Trump ataca a las universidades. Y en esto tiene que quedar claro lo siguiente. Una cosa es la institución académica universitaria, otra cosa son algunos universitarios que en un momento de euforia sustituyen la bandera norteamericana por la palestina. Eso no puede ser. Eso en definitiva no puede ser. Y las autoridades universitarias también tienen que ver con esas cosas y no lo hicieron. Pero eso del antisemitismo yo no me lo creo mucho. Eso no es verdad. Hablan de antisemitismo porque la gente se opone a algunas cosas que no se deben haber hecho. Yo, por supuesto, condené desde el principio el ataque despiadado de Hamas, pero lo que ha pasado después ya no tiene que ver nada más que nada con los rehenes. Es otra cosa, pero no la dicen. Y no la dicen y eso ciertamente es muy preocupante. Bueno, ahora sí me voy a ir porque me extendí demasiado en un tema que obviamente va a ser muy tratado porque hay un libro que se llama algo así como el original de dos periodistas de mucha confianza que ponen en evidencia que el señor Biden no estaba en buen estado. Debieron haberlo movido y tal vez hoy no estuvieran sufriendo las consecuencias de lo que se avisora para los próximos años. Bueno, mis amigos, yo voy a dar un saludo a mi amiga Alba Medina Coronel, a quien yo tiene cosas de todo mi afecto. También a Douglas Colmenares, quien está por allí, creo que es el mismo Douglas Colmenares de toda la vida, mi amigo de la universidad. A Leticia, yo no sé si Leticia José Díaz es la esposa de Rafael Zavala, yo no me voy a ir hasta decir si ella me está oyendo, y ella me dice que sí, porque ella se llama Leticia José. A Rafa Boscán, muchacho que quiero mucho, y bueno, y aquí está, y no sé si es que Jorge Iragorri también está allí,
Antes estaba Pedro Luis Alcalá, Douglas Colmenares me dice que sí, que es el mismo Douglas, mi gran amigo, y a los estudiantes de economía, de quien que tengo un gran afecto. Y bueno, amigos, si me siguen escribiendo, yo les sigo saludando, porque esto también es bueno. Ojalá pudiéramos tener una cobertura mayor para que ustedes participaran con sus opiniones y no fuese yo y Ronald quienes llevemos la voz cantante. Bueno, ahora sí me voy a marchar. Un placer, amigos.